Presidente Correa decreta fin de iniciativa Yasuní ITT. Bosques ecuatorianos hábitat de nueva especie carnívora. Entregan casas para familias pobres de Bolívar. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, conéctese a www.elciudadano.gov.es. Amigas y amigos, bienvenidos como siempre al informativo El Ciudadano al Día, donde conocerán cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que residen en el exterior. El mundo nos ha fallado, dijo el presidente de la República, Rafael Correa, al decretar en cadena de radio y televisión el fin de la propuesta Yasuní ITT, a través de la cual el país esperaba recibir contribuciones por al menos 3.600 millones de dólares de gobiernos y organizaciones ambientales extranjeras a cambio de dejar el petróleo que existe en parte de la reserva ecológica en tierra. Acompañado de sus ministros de Estado y asambleístas, el presidente Correa dejó en claro el factor que imposibilitó concretar el objetivo señalado. Que nadie se engañe. El factor fundamental del fracaso es que el mundo es una gran hipocresía y la lógica que prevalece no es la de la justicia, sino la lógica del poder. El primer mandatario anunció además la suscripción del decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní ITT y con ello poner fin a la iniciativa. Solo 13,3 millones de dólares se habrían logrado en efectivo. Con profunda tristeza, pero también con absoluta responsabilidad con nuestro pueblo y con la historia, he tenido que tomar una de las decisiones más difíciles de todo mi gobierno. El día de hoy he firmado el decreto ejecutivo para la liquidación de los fideicomisos Yasuní ITT y con ello poner fin a la iniciativa. Adicionalmente, el presidente Correa solicitó a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní, cuya utilización, según dijo, afectará a menos del 1 por 1000 del Parque Nacional, y anunció que personalmente supervisará el cumplimiento de esta disposición. De igual manera, en el referido decreto, ordeno la elaboración de informes técnicos, económicos y jurídicos para, de acuerdo con el artículo 407 de la Constitución, solicitar a la Asamblea Nacional la declaratoria de interés nacional al aprovechamiento del petróleo en el Yasuní. Las comunidades donde se ejecuta la explotación de yacimientos petroleros y mineros son ahora las más beneficiadas porque los recursos que generan dichos proyectos estratégicos se quedan allí para su desarrollo. Así lo explicó a El Ciudadano TV Ciro Morán, gerente de Ecuador Estratégico, institución encargada de intervenir integralmente para favorecer al desarrollo de dichas localidades. Las prioridades son saneamiento ambiental en primer lugar, es decir, agua potable y alcantarillado, tanto de residuos como también el alcantarillado pluvial. Esta inversión ya está cercana a los 180 millones de dólares. Ecuador se perfila como un país industrial y próspero, dependiente de su talento humano y no del petróleo, impulsado por la eficiencia pública y una empresa privada, motor de la nueva matriz productiva. Así lo confirman empresarios y productores. Para el sector empresarial exportador, la situación para los negocios fuera del país ha mejorado radicalmente. Bueno, se abren oportunidades nuevas porque estamos hablando de cosas que no se han hecho ahora o al menos que no se han hecho en el Ecuador, que es agregarle valor a productos que actualmente estamos exportando. La generación de nuevos frentes productivos y nuevas fuentes de energía son vitales para el desarrollo nacional, pero la fusión entre los sectores estratégicos con el sistema productivo y tecnológico nacional es indispensable. Hay cosas que un pueblo tiene que hacer por sí mismo para convertirse en una gran nación. Y una gran nación no compra su tecnología, la hacen ellos mismos. Dentro del proceso se mira sustancial la generación de valor agregado a nuestros productos para la consolidación de la matriz productiva. Este es un proceso de desarrollo continuo y nuestro Ecuador, el que se viene en los próximos 4 años y en los años que vengan, va a demandar mayor energía porque vamos a ser un país más industrializado. Para los empresarios es el momento para invertir porque el país está creciendo.
Más buenas noticias. 278.742 ecuatorianos fueron alfabetizados gracias al proyecto de educación básica para jóvenes y adultos. El olinguito, una nueva especie de carnívoro que habita en los bosques nublados de los Andes ecuatorianos, fue descubierto recientemente en el país. El animal ha sufrido por más de 100 años un caso de identidad errónea. Es una mezcla entre gato y mapache. El olinguito es un pequeño mamífero oriundo de las regiones andinas de Ecuador y Colombia. Fue presentado por científicos como la primera especie de carnívoro descubierta en el continente americano en 35 años. Este animal, de ojos saltones y lanudo pelaje marrón-naranja, ya había sido visto desde hace años en las selvas de Colombia y Ecuador y también en museos y zoológicos, pero era confundido con otra especie. Los investigadores determinaron también que estos animales se ven amenazados por el avance de la frontera agrícola, que elimina su hábitat natural. En la provincia de Bolívar, el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda construyó 2 reasentamientos donde fueron trasladadas 57 familias que perdieron sus viviendas por efectos de deslaves en las zonas de Tambán y Vilobán de los cantones Chimbo y San Miguel respectivamente. Aproximadamente $500.000 fueron invertidos en bonos para los beneficiarios que actualmente habitan en viviendas de 40 metros cuadrados de superficie, divididos en 2 dormitorios, un baño, sala comedor y cocina. Ha dado vida. Porque esto para nosotros no era ni un sueño. Yo, como dicen, los años que tengo no he soñado tener una casita propia aquí. Al presidente como a los directivos del Midovi, gracias por darnos la oportunidad de tener aquí en nuestra casa propia. Gracias al señor presidente que ahora ya tenemos una nueva vivienda después del desastre que tuvimos. La secretaria de Gestión Política Betty Tola posesionó a César Palacios como gobernador de Santa Elena, Campo Elías Rosales como gobernador del Napo y Fafo Holguín Gavilanes como gobernador de Bolívar. Esto permitirá articular la acción del Ejecutivo en cada una de sus respectivas provincias. Para la Secretaria Nacional de Gestión de la Política, el papel que cumplirán los 3 nuevos gobernadores es de vital importancia para el desarrollo de su zona territorial. Ustedes están llamados justamente a representarnos como gobierno de sus provincias. Ustedes están llamados a asegurar la coordinación entre las entidades del Estado. Ustedes están llamados a promover los espacios de diálogo necesarios para garantizar algo que este gobierno se ha comprometido profundamente, que es la gobernabilidad democrática. Los funcionarios se comprometieron a trabajar en beneficio de la patria. Estaremos supervisando que las políticas gubernamentales que nos encaminen hacia el buen vivir se cumplan. Tola señaló que se debe mantener la participación ciudadana y la relación democrática del Estado y la sociedad. Más buenas noticias. Los institutos técnicos superiores recibirán una inversión de 308 millones para su transformación entre el 2013 y 2017. En el plano internacional, Vietnam cumplió 40 años de la última misión de bombardeos estadounidenses que culminó oficialmente con la retirada norteamericana de la guerra. Y Chile vive jornadas de huelga. 5.000 trabajadores del sector minero exigen al gobierno mejoras salariales, paralizando la mayor explotación de cobre del mundo, situada al norte del país. Estas y otras informaciones en el siguiente resumen. Vietnam cumplió 40 años de la última misión de bombardeos estadounidenses que culminó oficialmente con la retirada norteamericana de la guerra. La guerra de Vietnam en la historia se constituye como la primera derrota de Estados Unidos. La guerra se mantenía entre Vietnam del Sur con el apoyo de Estados Unidos, luchando contra la Fuerza Comunista de Vietnam del Norte, respaldada por la Unión Soviética y China, y concluyó después de 2 años con la derrota de Vietnam del Sur el 30 de abril de 1975. Un coche bomba dejó un trágico saldo de al menos 20 muertos y más de 100 heridos en Beirut, Líbano, junto a un complejo del partido milicia chií Hezbollah. 5 edificios sufrieron daños y una suma grande de vehículos fueron destruidos. Algunas personas aún se encuentran atrapadas dentro de los edificios aledaños a la explosión. Llegamos al final del informativo. Como de costumbre, les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte me despido y los espero en la próxima edición del Ciudadano al Día.
su espacio de noticias. Se encuentra con nosotros el asambleísta nacional Carlos Viteri Gualinga, presidente de la Comisión de Biodiversidad de la Asamblea Nacional. Buenas tardes, bienvenido. Hola Jenny, un gran saludo a mis hermanos ecuatorianos y ecuatorianas, Alipunja. Sí, efectivamente es un placer estar acá con el ciudadano y pues quiero expresar un sentimiento de frustración y decepción, no con el gobierno, no con Ecuador, mi país, sino con la comunidad internacional, con aquellos países responsables del calentamiento global que no respondieron en una forma coherente, en una forma concreta con esta iniciativa tan importante para el mundo entero. Todos sabíamos al inicio que había esta otra opción, había el riesgo del plan B. Desde el inicio habían las dos posiciones, es decir, dejar el petróleo bajo tierra, pero condicionado al rol de la comunidad internacional. El rol de la comunidad internacional no respondió y hoy dolorosamente al gobierno le corresponde y pues a los ecuatorianos nos duele, pero sin embargo tenemos que avanzar. Una responsabilidad social, asambleísta, que tenían los países desarrollados, países que no supieron tener la altura de esta iniciativa revolucionaria que ha planteado el presidente Rafael Correa. La iniciativa Yasuní-ITT sin duda se adelantó a los actuales tiempos. Bueno, hemos constatado una vez más el doble discurso de los países responsables de la contaminación planetaria, sobre todo aquellos que por un lado aplaudieron, felicitaron, pero no concretaron apoyo alguno, de tal manera que es importante poner las cosas en este contexto, pues no en vano el protocolo de Kioto, que fue suscrito en 1997, a más de 15 años, ha sido un fracaso. Ecuador ha tenido que esperar 6 años para que haya una respuesta concreta. No podemos esperar más. Las urgencias del país, las situaciones de pobreza del país no pueden esperar y la decisión del compañero presidente ha sido una decisión dolorosa pero necesaria y en eso es importante pues que los ecuatorianos que hemos apoyado este sueño de Yasuní sigamos en esa línea porque se corta o se pone fin a la iniciativa Yasuní-ITT, pero no se pone fin a los objetivos de defensa de la biodiversidad, de los pueblos en aislamiento, a los objetivos de caminar hacia una matriz energética diferente, hacia una matriz productiva para dejar de ser primarios exportadores. Una vez que concluyó el debate a nivel internacional, se pasa ineludiblemente a la Asamblea Nacional. Será ella la que tendrá que decidir de alguna manera esta situación de la explotación y el Ejecutivo tendrá que presentar de manera fundamentada los documentos para poder realizar el debate. ¿Cómo se realizará esto? Sí, el presidente ha sido absolutamente claro en anunciar al país y pues al mundo entero de la petición que va a plantear a la Asamblea Nacional. Efectivamente informó que están preparando, ha pedido la preparación de la información fundamental. No, afortunadamente la Constitución es absolutamente clara en su artículo 407 y nos da la vía. Este artículo establece prohibiciones a las actividades extractivas en áreas protegidas y áreas declaradas intangibles. Sin embargo, plantea excepciones. Plantea excepciones cuando hay un estado de necesidad justificante, de tal manera que allí la Constitución establece que los asambleístas pueden declarar interés nacional ¿ya? Para permitir la aplicación de esta excepción en áreas protegidas. Plantea otra opción igualmente constitucional, optativa, el tema de la consulta, pues esto es algo que pues, la Asamblea tendrá que analizarlo profundamente. No podemos olvidarnos de que el país tiene necesidades sumamente urgentes y este es un tema que se ha dilatado bastante, 6 años de espera, y la Asamblea tiene que responderlo, ceñido a la Constitución, en forma urgente. Usted ha hablado del tema de la consulta popular, un tema fundamental e importante. ¿Será quizás pertinente realizarlo en cuestión de tiempo? Se ha señalado que posiblemente se estaría explotando este campo en 2015. Bueno, es importante allí señalar que la Ley Orgánica de la Función Legislativa es absolutamente clara, ¿no? Manifiesta que el tratamiento
primeramente llega desde el Ejecutivo hasta a la Asamblea Nacional, y la Asamblea Nacional tiene que debatir en 2 reuniones, en 2 sesiones del Pleno, antes de pues, aprobar la petición que formule el presidente de la República. ¿Esto se realizará como el trámite de una ley normal? ¿Cuántos días tomará? ¿Quizás la Asamblea tenga un plazo establecido para aquello? Bueno, la ley orgánica señala, y es necesario leer lo que señala la ley orgánica, ¿no? El artículo 49, en relación a la declaratoria de interés nacional, menciona: el Pleno de la Asamblea Nacional, en 2 debates y por mayoría absoluta de sus integrantes, podrá declarar de interés nacional la petición de la Presidenta o Presidente de la República en relación con la explotación de recursos no renovables en áreas protegidas, en zonas declaradas como intangibles, incluida la explotación forestal. Pues allí los plazos van desde, por ejemplo, desde que se recibe la petición, 45 días, pues para elevar un informe a la Presidencia, y después 15 días, igualmente para el tratamiento en el primer debate, y otros 45 días para que transcurra hacia el segundo debate. Sin embargo, nosotros estamos absolutamente conscientes de que este tema es un tema urgente. Si bien pues es un tema que tenemos que analizarlo con profunda seriedad, con profundo patriotismo, ceñidos a la Constitución, no es menos cierto que el país requiere de respuestas urgentes. Si bien es cierto, la Asamblea Nacional está conformada por una mayoría oficialista, el debate quizás y la confrontación se den en las calles. Los movimientos sociales han anunciado ya algunas marchas, sobre todo para finales de este mes, quizás la próxima semana, y será ahí donde se vea quizás este poder que tiene la Asamblea Nacional para reorganizar y replantear estas propuestas nacionales. Bueno, la Constitución establece las atribuciones del Estado, del Presidente de la República, en temas como los sectores estratégicos. Le corresponde, pues está explicado con claridad en el artículo 313 sobre la administración, regulación, control y gestión de los sectores estratégicos, en donde se establece que el Estado se reserva el derecho de administrar, regular, controlar y gestionar los sectores estratégicos de conformidad con los principios de sostenibilidad ambiental, precaución, prevención y eficiencia. Y en este caso, el compañero presidente está actuando según lo que la Constitución le atribuye, pues siendo de competencia del Estado y del presidente de la República este tema, pues las distintas posiciones ciudadanas, inclusive aquellas que son críticas, pues son legítimas. Quiero decir, en una sociedad democrática, en un país democrático como el nuestro, todas las opiniones tienen cabida, ¿no? Y los sectores estarán abiertas. Las puertas están abiertas al diálogo constructivo, ¿no? Las puertas están abiertas y, sobre todo, pues existen los mecanismos, existen las instituciones para que los ciudadanos que tengan inconformidad con las decisiones del presidente, pues lo hagan saber. En la Constitución está planteado todos los procedimientos, de tal manera que esta Asamblea pues actuará conforme le ordena la Constitución. 18.000 millones de dólares que se pretenden recaudar con la explotación del Yasuní ITT, ¿que servirán para qué? Bueno, para muchas cosas. Son 18.000 millones de dólares que van a servir para profundizar el proceso de transformación que vive el Ecuador. Y quisiera en esto ser un poco más enfático en lo que tiene que ver, por ejemplo, a regiones tan importantes como nuestra Amazonía, de donde surge el petróleo, ¿no? En la Amazonía, en las comunidades ancestrales, en las comunidades campesinas colonas, inclusive en los cantones y en las capitales de provincias, existen enormes necesidades. En este gobierno, por primera vez en la historia, pues los recursos, el presupuesto proveniente del principal recurso, como es el petróleo, empieza a retornar a la Amazonía. Y de hecho, los cambios son importantísimos que se viven en la Amazonía en términos de dotación de servicios, carreteras, hospitales, escuelas del milenio, pues vialidad. Son enormes. Sin embargo, todavía tenemos incidencia de pobreza extrema.
Las comunidades a nivel de los pueblos ancestrales todavía tienen esa situación de mayor incidencia de la pobreza extrema, y por otro lado, pues requieren servicios básicos, comunicación, energía, salud, transporte, en fin, lo que todo ciudadano requiere. El presidente ya ha ratificado que la pobreza extrema no tiene que ser parte del folclore de nuestro país, y en ese sentido, asambleísta, quisiera consultarle por un tema también bastante sensible. Los pueblos en aislamiento voluntario se mueven dentro del territorio del Yasuní. Hay una zona intangible que está protegida por el Estado, pero quizás es el tema de la extracción petrolera el punto álgido en este tema. ¿Será que se afectan los derechos fundamentales de los pueblos en aislamiento voluntario? En lo que corresponde a la Asamblea Nacional, efectivamente, pues es un tema que se analizará de acuerdo a lo que establece el artículo 57 de la Constitución, pues claramente asegura, protege los derechos de los pueblos en aislamiento, de tal manera que allí se aplica la Constitución, y este gobierno ha dado muestras de que su política de protección es absolutamente concreta y va a continuar. Nosotros vamos a asegurar, conforme a lo que establece la Constitución, de que los derechos de los pueblos en aislamiento queden garantizados. Se ha hablado de veedurías ciudadanas para ser partícipes de que esta explotación se haga dentro de los parámetros de protección ambiental que requieren para evitar cualquier contaminación en el Parque Yasuní. ¿Está la Asamblea en condiciones o es parte de su conformación señalar este tipo de veedurías, cómo se conformarán, o esto es tarea del Ejecutivo? Bueno, yo creo que el tema de las veedurías es parte del proceso, es sumamente importante, el presidente lo ha anunciado, y es una magnífica idea. Yo creo que una veeduría internacional donde que integren profesionales especialistas en distintos temas va a ser necesario a nivel internacional y a nivel nacional también. Creo que allí pues la Secretaría de Participación Ciudadana tiene un rol sumamente importante. Igualmente, la Asamblea va a cumplir con aquello que es su función. Su función es legislar y fiscalizar. En ese sentido, pues nosotros desde esa perspectiva de la fiscalización, pues acompañaremos de tal manera que las decisiones que se adopten desde la Asamblea Nacional se cumpla la Constitución en todos los niveles. Usted, como uno de los representantes indígenas en la Asamblea Nacional, ¿cree usted que las protestas que se avecinan, porque ya se han anunciado, tendrán el nivel que se requieren para iniciar este debate? Bueno, yo antes mencioné que los ciudadanos y ciudadanas están en su derecho de expresar sus opiniones, ¿no? Y hay los mecanismos para hacerlo. Hay los mecanismos para hacerlo dentro del marco que establecen las leyes y la Constitución. De tal manera que, pues, sin embargo, ya estamos viendo de que por ahí hay amenazas, por allí se habla de levantamientos, declaraciones alarmistas. Yo creo que eso es innecesario, ¿no? Las personas pueden plantear sus opiniones y su pensamiento en el plano del diálogo, en el plano del debate de las ideas. De tal manera que eso es bienvenida, la oposición constructiva, ¿ya? Y un asunto que es necesario enfatizar es lo siguiente. Una oposición o acciones de protesta en base a la desvirtuación de la realidad, en base a la manipulación de la información, en base a la exageración, no tiene cabida. Por ahí ya se ha dicho que la terminación de la iniciativa Yasuní-ITT equivale a la devastación del Yasuní. Y se ha dicho también por ahí que el gobierno ha tomado una decisión para aniquilar la última reserva biodiversa del Ecuador y del planeta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. El Yasuní tiene alrededor de 1 millón de hectáreas, y en donde se intervendrá es apenas un área absolutamente reducida que equivale al 1 por 1000 del territorio. Estamos hablando, según todos los estudios y las bases estadísticas,
que la afectación estaría entre los 200 y 500 hectáreas, en un área donde ya se viene interviniendo desde 1949 a través de la compañía Shell y hay actividad petrolera desde 1985. De tal manera que yo hago un comunicado a la serenidad y a los jóvenes, sobre todo, a los jóvenes, uno, que el sueño del Yasuní continúa, el Yasuní seguirá vivo, es el compromiso de este gobierno y así lo asegura nuestra Constitución, ¿ya? De tal manera que vamos a demostrar al mundo de que es posible usar responsablemente los recursos para combatir la pobreza y crear buen vivir, pero al mismo tiempo proteger aquello que es un patrimonio nacional y un bien de la humanidad, biodiversidad y las culturas. Agradecemos al asambleísta Carlos Viteri Hualinga por esta explicación de lo que vendrá en la Asamblea Nacional en este debate, una vez que se ha disuelto la iniciativa Yasuní ITT, que tan solo alcanzó a recaudar un 0.37% de la meta establecida, 18.000 millones de dólares que generará la exploración y la explotación de este petróleo, y esperamos que todo sea por el bien de la patria. Muchísimas gracias por acompañarnos.